Bienvenidos todos a un nuevo video de previa de ese partido del América contra el Chelsea en Estados Unidos, partido amistoso. Vamos a repasar cómo llegan ambos equipos, tanto el Chelsea como el América. También vamos a ver cuál sería la alineación que presentaría el Chelsea para enfrentarse contra las Águilas. Por supuesto también la alineación que estaría presentando a André Jardiné para enfrentarse al equipo inglés. También vamos a repasar cuáles serían los próximos partidos del América y también las noticias de esta semana sobre el América. Vamos a repasar sobre Igor Lichnowsky, Diego Valdés, Kevin Álvarez, Alejandro Zendejas y ojo, Richard Sánchez. Así que no te muevas ni un centímetro porque ya comenzamos. Como en esta ocasión no tuvimos conferencia de prensa previa a este partido de André Jardiné, vamos directamente a repasar cómo llegan ambos equipos a este encuentro. Hay que decir que el Chelsea ya está teniendo varios partidos de pretemporada. Este sería el tercero contra las Águilas del América. El primero lo tuvo contra un equipo que no sé pronunciar el nombre y tampoco sé de dónde es. El último fue contra el Celtic, donde perdió, si no estoy mal, 3-2. Y los mejores jugadores, ya lo estamos viendo, del Chelsea en ese partido fueron Nkunku, Bergström y Raheem Sterling. Pero también no hay que olvidar que por ahí tiene varios jugadores interesantes, como lo puede ser Reece James, también como lo puede ser Reece James, es un lateral velocísimo. Esperemos que haya regresado en una buena forma después de la lesión que tuvo hace una temporada. También hay que hablar de Mudryk, que también está ahí. Chris Palmer y ciertos jugadores del Chelsea no van a estar, sobre todo los que llegaron a las finales de la Copa América y también de lo que es la Eurocopa. Por ejemplo, Enzo Fernández en la Copa América, como lo puede ser Cucurella, que llegó a la final y la ganó. También Chris Palmer tampoco va a estar en este partido porque siguen de vacaciones, todavía no se incorporan con el Chelsea. Después pasemos con el América, que viene después de su último partido de ganar contra los Bravos de Juárez. Ahí estamos viendo los mejores jugadores de ese partido, que fueron Henry Martin, Álvaro Fidalgo y por supuesto Rodrigo Aguirre. También hay que meter por ahí a alguien bastante peligroso, que es Javairo del Rosa, y algunos jugadores más, como también el Chiquito Sánchez, que tuvo una buena actuación. Bien, ya estamos aquí en las noticias más importantes de esta semana sobre el Club América y empecemos con Igor Lichnowsky, que ha revelado que efectivamente el Club Tigres, hasta después del partido contra el América, por fin liberó su ficha, y es que en la mañana siguiente así fue. Igor Lichnowsky ya podía ser inscrito con el América, ya que el Club Tigres por fin liberó al jugador, y esto también después del partido con el América y después de lo visto que ha sucedido con Robert Dante Siboldi, Club Tigres se valió de esto para que el América no pudiera contar seguramente con un defensa titular contra el partido de los Tigres, que finalmente el club regiomontano ganó ese partido. Después pasemos con Diego Valdés, y es que ya ha reportado con el América, ya está entrenando al parejo con sus compañeros, se le ve bien físicamente. Obviamente tiene que ir recuperando ese buen nivel que algún día le vimos, y junto con él también han reportado Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez también. Al equipo ya se han integrado y tal vez veamos algunos de estos jugadores titulares contra el Chelsea. Pasemos con Kevin Álvarez, y es que ya se está recuperando después de lo sucedido con el lateral derecho del América, de su pulvalgia, y después de todo lo que tuvo que pasar el torneo pasado, ya está entrenando con el equipo y se espera, ojo, fechas que podrían estar llegando. Kevin Álvarez ya podría estar jugando, teniendo minutos con el América dentro de 2, 3 o 4 semanas, dependiendo también de cómo le vaya al jugador y por supuesto que no tenga ninguna recaída, ningún problema. Podríamos estarlo viendo en 3 semanas, ya cuando el América esté avanzando, si es que pasa a las siguientes rondas de la Leagues Cup. Y hablando de otro jugador que también está lesionado, recuperándose,
Alejandro Zendejas. A él se le espera ya, si es que el América avanza a últimas instancias de la Leagues Cup, hasta esos momentos, desde luego tal vez no titular, pero que sí tenga algunos minutos, pero ya confirmado se le espera para el regreso a la Liga MX cuando ya se reanude las jornadas en lo que es la Liga Mexicana. Y ya por último hablemos de Richard Sánchez, y es que se ha sabido que el jugador del América, mediocampista Richard Sánchez, ha recibido ofertas principalmente de Brasil, un equipo de Brasil y uno de la MLS. También hay 3 equipos interesados en la Liga MX, pero principalmente estos 2 equipos, uno de la MLS y uno de la Liga Brasileña, todavía no se saben los nombres de esos clubes, cuando se sepa nosotros lo traeremos aquí al canal, pero esos 2 equipos ya han presentado una oferta al América por el jugador y el América responderá en el transcurso de estos partidos. Ahora revisemos cuál sería la alineación que estaría presentando el Chelsea, el club perteneciente a la Premier League, uno de los integrantes del Big Six de la Premier, y es que podría estar presentando la siguiente alineación que ya estamos viendo. Podemos ver que destacan jugadores como Reece James, también como Mudryk, recientemente adquirido en el pasado torneo con el Chelsea. También vemos a Nkunku y también podremos estar viendo a otras figuras como lo puede ser Raheem Sterling, que también está por ahí. También decir, como ya lo habíamos dicho antes, hay jugadores que no los vamos a ver contra el América, como lo puede ser Enzo Fernández, como lo puede ser Chris Palmer, y jugadores como Cucurella, que llegaron a últimas instancias de la Copa América y la Eurocopa. Así que presta nota, fíjate bien en qué jugadores podrían estar presentándose contra el América. Pero claro, no nos podemos ir sin revisar cuál podría ser la alineación que presentaría André Jardiné para enfrentarse a este club grande de Europa, el Chelsea. Y es que podríamos estar viendo un primer 11 inicial muy competitivo que presente André Jardiné. Si bien puede haber algunas sorpresas, como no sé, sobre todo en el parado táctico, tal vez metiendo a Brian Rodríguez o tal vez a Diego Valdés, que son los que creo yo podrían entrar principalmente en el 11 inicial para competirle al Chelsea. Este sería el 11 inicial: Luis Ángel Malagón en la portería, Chicote Calderón como lateral izquierdo, Sebastián Cáceres como regresando a la central, junto a Igor Lichnowsky y Israel Reyes como lateral derecho, teniendo a Jonathan Dos Santos junto a Eric Sánchez en el medio campo, Álvaro Fidalgo tirado un poco hacia la izquierda, Javairo del Rosón tirado hacia la derecha por la banda, y como delantero, como dupla de delanteros, a Rodrigo Aguirre y a Henry Martín, desde luego el capitán. Obviamente puede variar un poco el parado táctico, ya sea al defender y al atacar, pero podremos estar viendo un 4-2-2-2, o tal vez Jonathan Dos Santos más como pivote, más como mediocampista defensivo, y que esto sea un 4-1-2, 1-4-3-2 o 1-4-3-1 o por ahí. Pero desde luego podrían haber algunas sorpresas, ya sea Diego Valdés, Brian Rodríguez en esta alineación, pero creo que esta sería una muy competitiva, una alineación competitiva, un 11 titular competitivo para lucharle al Chelsea. Hay que decir también que ya después de avanzado el partido van a venir muchos cambios. Eso sí, no hay que olvidarlo. Y ya para finalizar, los partidos que le quedan al América en este mes de agosto. Desde luego aquí te presentamos 2, pero hay más, claro que sí. Y es que principalmente ahorita el siguiente partido del América después de este contra el Chelsea es el Aston Villa el 3 de agosto, sábado 3 de agosto a las 3:30 de la tarde aquí en México. También el siguiente partido después de este será ya en la Leagues Cup contra el rival que le toque. Todavía no se sabe cuál rival vaya a ser, pero
será el viernes 9 de agosto, horario por confirmar aún. Claro que después de esto, si el América avanza, habrá más partidos en este mes de agosto, y si el América avanza, nosotros te diremos cuándo y a qué hora será. Mientras tanto, si te ha gustado este video, deja tu like, suscríbete, deja en los comentarios qué te ha parecido cada una de las noticias, sobre todo la salida de Richard Sánchez, también lo que reveló Igor Lichnowsky sobre que Tigres lo liberó hasta después del partido con el América, y todos los temas que te parece este partido contra el Chelsea. Déjame en los comentarios. Si te ha gustado este video, deja tu like, suscríbete para más contenido del América, previas de partidos, post partidos y noticias sobre el América. También sobre el Real Madrid, que vamos a estar subiendo también sobre estos dos equipos grandes del fútbol. Así que suscríbete, deja tu like y nosotros nos vemos en el siguiente.